sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias una vez más por permitirnos estar ahí en sus hogares. Hoy tenemos el privilegio, ustedes y yo, de escuchar a una guatemalteca cuya trayectoria ha estado siempre al servicio de este país. Yo diría que empezó desde muy pequeña a comprometerse porque tuviéramos una sociedad más digna, más humana, más participativa, y su vida ha sido un ejemplo de ese compromiso. Les hablo de la licenciada Catalina Soberanis, a quien ustedes van a conocer aún más de lo que ya la conocen. Muchas gracias por estar acá, es un privilegio. Yo quisiera que empezáramos, usted nos diga y nos cuente cuándo empezó su vida política. Pues bueno, primero agradecer también esta oportunidad de llegar a muchas personas con estas historias que seguramente usted está presentando y que deben ser de interés para la comunidad. Y bueno, pues en mi caso yo empecé, digamos, con una inquietud de servicio a la comunidad más o menos desde los 8 años de edad. Pero ya a los 12 años yo acompañaba a mi madre, que ella hacía servicio social en la Iglesia Católica, en la Acción Católica, en la catequesis, preparábamos a los niños y a las niñas para la primera comunión, y yo pues ayudaba a barrer también, a preparar los tamales, a servirlos a los niños el día de la primera comunión, y también hacíamos en que entonces eran las áreas en deterioro o asentamientos poblacionales debajo del puente Belice, en diferentes áreas que correspondían a la parroquia, hacíamos un censo de las personas, primeramente para conocer sus necesidades, pero también para conocer su situación espiritual, digamos, si estaban bautizadas, si no estaban bautizadas, casadas, no casadas, o si necesitaban algún apoyo de la iglesia también para vivir mejor su espiritualidad. Así que eso era lo que yo hacía con mi madre. También participamos en la Iglesia de la Merced, en la Congregación Mariana. Todo esto durante mi niñez, ya en la adolescencia, mientras yo estudiaba en el Instituto Belén. En los fines de semana apoyaba a mi mamá en este apostolado social. En las vacaciones, en vez de tomar vacaciones, íbamos a la Casa Central a tomar cursos para fortalecer nuestra preparación religiosa. Y bueno, al llegar a la universidad, pues ya me fui comprometiendo un poco más en la vida de la comunidad más amplia, apoyando a la hermana María Rosa de la Casa Central y el padre Adrián Bastiensen en las áreas que rodean la capital, el Gallito, la Trinidad, el Incienso. Y al mismo tiempo, como empecé a estudiar Derecho, al siguiente año, o sea, al segundo año de mi carrera, comencé a trabajar en el bufete popular como secretaria del bufete, primero en el ramo penal y después en el civil, y luego con ambos ramos. Y en ese sentido apoyando también a la gente que no tenía asistencia jurídica, y ahí se les brindaba asistencia jurídica gratuita. ¿En qué zona de la capital vivió cuando era niña? Pues yo vivía en el barrio Moderno, entre la Cuarta Calle y la calle Martí. Pues una de las cosas que más disfrutaba era ir a barranquear al campo de las vacas, que le llamaban, en donde todavía no había los condominios que ahora existen ahí en la zona 2, en Ciudad Nueva, todavía había muy pocas casas. Así que pues aparte de que sí tenía un compromiso social, también viví una niñez muy feliz con las calles abiertas, jugando de todo, tenta electrizado, todo lo que nos podamos imaginar. ¿Sus padres, cómo eran ellos? Pues mi padre es un compositor de música de marimba, Cupertino Soberanis. Él dirigió varias marimbas, dirigió la Quichevinac, la marimba del Gallito, trabajó en el Club Nocturno El Gallito también dirigiendo una marimba, y luego tuvo su propia marimba y compuso muchas melodías. Entonces mi casa estaba llena de música y espiritualidad. Ese paso de esta vida que usted tenía con su mamá, ese compromiso,
de repente resulta usted en un partido político. ¿Qué la llevó allí? Pues aunque yo ingresé a la Democracia Cristiana, que fue el partido en el que milité hasta que terminó el partido, desde la secundaria en el Instituto Belén me tocó vivir las jornadas de marzo y abril. Yo estaba en primer año de la secundaria, pues era una niña, pero pues cuando llegaron los dirigentes estudiantiles del Fuego, de otras organizaciones. Son los 60, ¿no? Sí, estamos hablando de los años 60, de las jornadas de marzo y abril. Entonces nos motivaron. Yo la verdad le digo que al principio no entendía, porque yo era muy responsable, pues por qué teníamos que entrar en huelga, pero cuando finalmente la asamblea, porque teníamos organización estudiantil, entonces decidió que a la huelga todo el mundo, ¿verdad? Pues ni modo, se acataba la decisión y luego pues nos correspondió participar en esas movilizaciones pacíficas, en las que, por ejemplo, las estudiantes nos hacíamos cadenas humanas en las esquinas, en fin, no hacíamos ningún tipo de vandalismo, sino que una resistencia muy cívica, pacífica, pero manifestando nuestra opinión y nuestra posición en ese momento. Y luego, pues, cuando vino el golpe de Estado y nos quitaron el autogobierno, obligaron a nuestros padres a firmar un contrato en que ellos se comprometían a velar porque no participáramos en nada que significaba organización o movilización social, mucho menos política. Y entonces la mayor parte de estudiantes nos dedicábamos más al deporte, al trabajo cívico-cultural, en fin. Y pues como ya le comenté que mi padre era músico, pues también entré a la marimba de Belén, estaba en el equipo de básquet, de softball, de atletismo, en fin, vida deportiva, pero sin dejar, aunque estaba ahí la llamita siempre presente de la participación, del compromiso. Y entonces ya cuando terminó mi secundaria, llega el momento en que precisamente por mi formación social cristiana me sentí más identificada con la democracia cristiana. ¿Y esa época, cómo era la participación de las mujeres en un partido político? Era muy limitada en decisiones. No, éramos muy bienvenidas para recaudar fondos, para preparar los sándwiches, como se dice, para servir el café en las convenciones, para hacer activismo, pues, para pegar, como dice a veces Vinicio Cerezo de mí, que empecé pegando papelitos en los postes. O sea, eso era lo que hacíamos los jóvenes, las jóvenes, y las mujeres pues teníamos poca participación. Sin embargo, en la democracia cristiana había bastante más que en otros partidos. De hecho, en el Comité Ejecutivo Nacional ya había habido mujeres. Cuando yo llegué todavía ya no había, pero luego yo fui la primera mujer en ingresar al Comité Ejecutivo del partido con muchas dificultades. Decían que no querían poner a una mujer porque las mujeres somos chismosas y que la situación del país estaba tan delicada que no era conveniente. Y finalmente logré ingresar al Comité Ejecutivo como secretaria de actas, sin voto. ¿Por qué usted sí logró, digamos, en ese mundo de hombres ascender a puestos, digamos, de mucha responsabilidad dentro de la democracia cristiana? Pues yo creo que era por mi compromiso y mi dedicación, porque a pesar de que, digamos, yo trabajaba como maestra, al principio empecé con escuela primaria y luego empecé a trabajar en la secundaria. Entonces daba clases en la Casa Central, en la Asociación San Vicente de Palula, en la escuela profesional, en un colegio evangélico, por cierto. Entonces trabajaba como a destajo y esto me dejaba cierto tiempo libre. Entonces mi tiempo libre yo lo dedicaba a trabajar voluntariamente en la democracia cristiana, y pues como era una de las personas más dedicadas y producía, como quien dice, resultados, yo creo que esa fue la razón por la que finalmente sí se me permitió participar un poco más en toma de decisiones. ¿Tuvo usted en algún momento algún problema de tipo machista a su alrededor en esa época? Sí, en esa época. Por una parte, los padres tenían mucho temor de que las mujeres participáramos en política, por los temas de seguridad, de violencia que habían en el país, pero también porque todavía se tenía ese estereotipo de que las mujeres no debían ir a la universidad, que las mujeres se nos debería preparar para casarnos, para tener hijos, para ser amas de casa.
Y pues yo no era así, pues tenía otros horizontes y otras aspiraciones. Pero entonces cuando yo llegué, incluso en la Democracia Cristiana, que como lo digo, que era un partido relativamente abierto, mis compañeros varones celosos de que yo pudiera quizá competir con ellos, lo que hacían es que sabiendo que yo venía de esa formación religiosa muy, muy cerrada, se ponían a contar chistes rojos del color más subido para ponerme a mí mal. O sea, hasta tal punto que a veces yo me ponía a llorar y salía del lugar porque me sentía muy ofendida con ese tipo de chistes y de comentarios machistas. Y entonces como que se dieron cuenta que esa era la manera de hostigarme. Pero en algún momento de mi vida yo dije, tengo que soportar eso. Tengo que soportarlo porque si no, no voy a poder estar en este mundo de hombres, pues, ¿verdad? Esta experiencia suya al incursionar en un partido en un momento tan complicado para el país, que finalmente llegó a gobernar a Guatemala en 1986. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso electoral? ¿Qué recuerda usted que destaque el día de hoy de esos momentos? Del 1986. Mire, como había varias décadas de regímenes autoritarios, había una gran expectativa, pero sobre todo una gran esperanza del pueblo de Guatemala de una apertura democrática. En realidad las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente tuvieron creo que más del 85% del electorado participando, no sé si el 88% del electorado participó en esas elecciones, y luego Vinicio Cerezo generó pues todo este entusiasmo, toda esta alegría, toda esta esperanza. Y recuerdo muy bien ese día de la toma de posesión, el 14 de enero en la Plaza Central, cómo se llenó completamente esa Plaza Central de gente con toda esa alegría y esa esperanza por el proceso democrático. Ese cambio que tuvimos los guatemaltecos por primera vez, una elección totalmente libre, significó mucho para Guatemala en ese momento. Sí, sí. ¿Cómo se conformó ese equipo de gobierno de ese año? Bueno, mire, como ya nosotros habíamos participado varias veces en elecciones, había cuadros formados, además la Democracia Cristiana se preocupó mucho de formar política e ideológicamente a sus cuadros. Nosotros teníamos un instituto de formación en Guatemala, había un instituto de formación en Costa Rica, otro instituto de formación latinoamericano en el IFEDEC, en Venezuela, y otra escuela, digamos, de cuadros de más alto nivel en Alemania, con la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, muchos de nosotros habíamos seguido ese proceso de formación, de manera que ya más o menos para los años 70, 74 teníamos cuadros formados para participar en política pública, aunque nunca habíamos hecho gobierno. Y pues cuando ya llegamos en 1986, pues se hizo acopio, primero para el Congreso de la República y luego para los cargos en el Ejecutivo, de personas que habíamos venido preparándonos para la política pública. Entonces creo que pues eso fue una gran experiencia para nosotros, porque desde luego no es lo mismo la teoría que la práctica, pero yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre se habló de este gobierno muy tutelado por los militares. ¿Es esto cierto o forma parte de lo que siempre se dijo del gobierno de la DC? Pues mire, eso es algo que nunca se ha negado. El propio Vinicio Cerezo dijo en algún momento que él tenía solo el 30% del poder, que el otro 30% lo tenían los grupos económicos y el otro 30% el ejército. ¿Y por qué? Porque esta apertura democrática fue hecha por un golpe de Estado militar que convocó a una nueva constitución, pero que dio, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, que fue el que rigió en esas elecciones, pues eran ciudadanos notables con mucha credibilidad y respetabilidad. Y entonces, si bien es cierto, no se podía negar que el ejército tenía un peso muy importante, y es más, estamos en medio de un conflicto armado interno.
Y por esa razón, pues el componente militar de combate a la insurgencia era muy fuerte también. Entonces no hemos negado nunca que no teníamos el poder total, que teníamos la administración del Estado y que ahí teníamos una esfera de competencia y un margen, podríamos decir un margen de trabajo para poder desarrollar nuestro programa de gobierno, pero es cierto, salimos de una apertura que vino desde adentro del gobierno militar. Usted se fue al Congreso. ¿Qué decisión tomó usted en ese momento para decidir estar en el Congreso y no en el gabinete, por ejemplo? Pues la verdad es que yo fui electa para el Congreso, pero en esa época sí los ministros podíamos ir a gabinete. Entonces yo fui ministra de Trabajo durante los 2 primeros años, pero yo decidí regresar al partido, al Congreso, porque precisamente, digamos, como ministra yo no podía continuar trabajando con el partido. En lo que era, digamos, lo que mejor hacía, digámoslo así, que era la formación, la organización de la gente. Entonces al segundo año, a pesar de que el presidente Cerezo me dijo, no, quédese conmigo hasta el final del periodo, le dije, yo debo regresar al Congreso para poder dedicarme también al partido, porque además venían las elecciones municipales. Y entonces me correspondió coordinar junto con Demetrio Moliviatis, entonces secretario de organización, entre ambos, coordinamos la campaña municipal de la democracia cristiana y obtuvimos la mayoría de las alcaldías. Y usted llegó a ser la primer presidenta del Congreso en la historia de este país. Así fue, sí. Sí, es un honor muy grande. ¿Y cómo fue ese periodo para usted, de nuevo, una mujer presidiendo uno de los organismos más importantes del Estado? Sí, para entonces ninguna mujer había presidido ningún organismo del Estado, entonces yo era la primera mujer y eso significaba un gran desafío, porque iban a estar también todos los ojos puestos sobre mi persona, no necesariamente por lo que yo fuera como política o como presidenta, sino porque era mujer y era la primera que iba a estar en ese alto cargo. Entonces yo sí me sentía responsable en ese sentido de haber abierto una primera brecha para que otras mujeres pudieran ocupar altos cargos en los organismos del Estado. Y sí le digo que sí yo fui producto de una alianza, porque yo no fui presidenta en el periodo de la democracia cristiana. Yo fui presidenta en el primer año del presidente Serrano. Y es porque anteriormente, precisamente por ser mujer, no me habían permitido llegar a presidir el Congreso. Incluso algunos de mis propios compañeros estaban en contra, ¿verdad? Entonces yo fui como producto de una especie de consenso en que casi todos los partidos políticos votaron por mí para que yo fuera presidenta. Pero esa coalición se rompió al muy poco tiempo, como a los 3 meses. Entonces me quedé ya electa como presidenta con una junta directiva formada por esos partidos antes aliados que ahora se habían trasladado a la oposición, o sea, casi en minoría frente a mi propia junta directiva, y me faltaba todavía 9 meses de gestión. Entonces para mí fue un ejercicio de equilibrio muy grande. De hecho, no salí para nada del país, solo una vez salí del país en toda la presidencia, porque, como decimos en buen chapín, si me movía de la silla me la serruchaban. Este gobierno de Serrano ya forma parte de la historia, un periodo muy corto. ¿Cómo vivió usted ese intento de golpe de Serrano? Bueno, ya para entonces yo estaba, pues como se dice, como una diputada, nada más, no tenía ningún cargo en la junta directiva ni en las comisiones, pero yo sí viví todo este periodo de deterioro. Y el presidente Serrano ha publicado un libro que dice "La guayaba tiene dueño", que se refiere a todas las circunstancias que rodearon el golpe de Estado, que tuvo mucha relación con el tema de la privatización de los servicios públicos y con las corrientes que se movían en el Congreso, unas para provocar esa privatización y otras oponiéndose a esa privatización. Yo estaba dentro de los que se oponían a la privatización porque mi postura era que
pasar de monopolios públicos a monopolios privados no necesariamente garantizan ni mejor calidad, ni mejor servicio, ni competencia, desde luego, ¿verdad? Porque hay servicios que no pueden ser varios, por ejemplo, la energía eléctrica, digamos. Entonces, eso fue lo que tensó la relación, y sí viví el golpe de Estado como una situación muy delicada, muy sensible. Se formó la Instancia Nacional de Consenso. Originalmente el vicepresidente Espina iba a tomar posesión del cargo, pero luego la Corte de Constitucionalidad dijo que no podía tomar posesión del cargo porque era corresponsable con el presidente Serrano, porque en ese tiempo la Constitución así lo decía, que el vicepresidente era corresponsable de todo lo actuado por la presidencia. Por eso es que en la reforma constitucional se separaron luego estos dos cargos y quedaron como copresidentes, pero de todas maneras la esfera de acción de la vicepresidencia depende de la presidencia, ¿verdad? Quisiera como retomar un poco a ese periodo de la democracia cristiana. ¿Cómo vivió usted todos esos intentos de golpe de Estado que sufrió el presidente Vinicio Cerezo? Pues vivimos 3 tentativas de golpe de Estado. La primera muy temprano en los primeros tiempos, y luego en 1987 una tentativa un poco más fuerte, y en 1988. Básicamente había una resistencia de cierto sector del ejército a las conversaciones de paz. Y como se habían realizado una aproximación directa, por cierto auspiciada por el de entonces embajador Danilo Varías, para explorar la posibilidad de un diálogo directo con la URNG, esto causó ese descontento en el ejército, en una parte del ejército, no en toda, porque si no, sí hubiéramos sido derrocados, ¿verdad? Pero en la tercera tentativa, que fue la más grave, pues prácticamente estaba a punto de producirse una situación como la que vivió Allende. Tomada la tipografía nacional, tomada el Palacio de la Policía Nacional, preso, digamos, retenido el jefe de la Policía Nacional, y prácticamente atrincherado el gabinete en el Palacio, y quienes estábamos en el Congreso también esperando lo peor y dispuestos realmente a enfrentar el golpe de Estado. Yo recuerdo que aquí El Mundo, con Mario David García, uno de esos intentos de golpe, creo que fue el más fuerte, los militares golpistas tenían un pañuelo que lo distinguía, era un pañuelo rojo con bolitas blancas, y Mario David García ese día en su programa tenía un asta donde él estaba hablando, y sus locutores también, con ese pañuelito colgado. Así es. Que nos estaba diciendo que él estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Así es, efectivamente, sí, tuvimos que vivir en esa etapa, pues de parte de ciertos medios de comunicación, no todos desde luego, pero aquí El Mundo sí fue un medio que verdaderamente adversó al gobierno. Pues no estoy acusándolo de nada infundado, porque usted mismo dice, puso el pañuelito de los golpistas ahí. Sin embargo, el presidente Cerezo decía que nunca hizo nada contra ningún medio de comunicación de ninguna manera, porque él decía que tanto la expresión libre de la ciudadanía como la expresión a través de los medios de comunicación era la música de la democracia, ¿verdad? Entonces, afortunadamente eso. Y yo tuve también el honor de que en mi gestión como ministra de Trabajo me dieron la manzana, que es como un gesto del gremio de periodistas hacia la persona más abierta, que mejor atiende a la prensa, en fin, así que me dio muchísimo gusto recibir ese honor. Y es que lo que hacía el gremio de periodistas era que entregaba la manzana al funcionario más accesible y un limón al funcionario menos accesible, ¿verdad? Así era, sí. Formaba parte eso de una tradición. Exactamente. Ha ido teniendo sus cambios, ¿verdad? Y todavía conservo esa manzana. Qué dicha. Sí.
Usted también fue candidata a la presidencia. Sí. Y también creo que, si usted se da cuenta, usted ha roto paradigmas y le ha dado esa posibilidad a la mujer guatemalteca de ser tomada en cuenta en la política. Uh-huh. Así fue, y llevaba como candidato vicepresidencial a un líder indígena. Entonces sí, fue cuando ya la Democracia Cristiana ya no postuló candidato a la presidencia. Entonces a mí me propusieron que participara como candidata presidencial del Frente Democrático Nueva Guatemala. Y fui candidata de ese frente. ¿Y esa experiencia cómo la vivió? Mire, muy linda porque carecíamos de recursos, pues ninguno de nosotros era financista ni teníamos los recursos financieros, entonces hicimos la campaña. Yo de hecho tenía un Volkswagen, eso que le dicen bochitos, una cucarachita blanca, y en esa cucarachita hicimos la campaña, y los compañeros en cada lugar arreglaban un pick-up, le ponían pino, flores, y esa era nuestra tarima. O los parques de los municipios, es decir, fue una campaña muy modesta, pero llena de entusiasmo, de voluntariado, de mucha gente que había estado involucrada socialmente, que fueron los que le abrieron el campo, digamos, al centro izquierda dentro de la política. Cuando usted hace una mirada retrospectiva a toda esa etapa de su vida, ¿qué cambiaría? Ay, a ver. La única cosa que tal vez cambiaría es algún timing, porque a mí me gusta mucho la vida académica, me ha gustado mucho formarme en la academia, en la universidad, y por la vocación política y la entrega al proceso político dejé por un lado en algún momento mi carrera universitaria, la pude retomar mucho tiempo después y me costó muchísimo porque había cambiado todo. Entonces quizá yo me digo, si yo tuviera que volver, tal vez hubiera terminado mi carrera universitaria completamente para darle todo el tiempo que yo le dediqué a la política, porque es que ya no hacía nada más que eso, mi trabajo y mi vida familiar. ¿Ha cambiado la política o han cambiado los personajes que hacen política? Fíjese que yo creo que la política no ha cambiado. Es que en la política es como la sociedad, hay de todo, ¿verdad? En la sociedad hay todo tipo de personas, en la política hay todo tipo de personas, en las empresas lo hay, en cualquier ámbito social hay todo eso. Pero lo que ha cambiado quizá es que las democracias no tuvieron la capacidad de generar, digamos, de la sociedad la satisfacción. O sea, la insatisfacción con la democracia es algo que está pasando en todo el mundo. Primero era solo en América Latina, pero ahora también lo vemos en Europa y en todas partes del mundo. Es decir, que la democracia no trajo consigo el grado de bienestar que las personas esperaban que también les diera la democracia. Y por eso es que en algunos países o se añora las dictaduras o se considera que si una dictadura fuese capaz de generar bienestar, podría ser tolerable. Porque uno va como encontrando justificaciones externas para atacar las democracias de nuestros países. Uh-huh. Como que el mensaje oculto es mejor los gobiernos militares de mano dura, que nos dan seguridad y también permiten el desarrollo, pero yo creo que un país como Guatemala, que ha pasado por todas estas historias con sus luces, sus sombras, pero si yo le pregunto a usted qué es preferible para que nuestras audiencias entiendan, estar bajo gobiernos dictatoriales, gobiernos fuertes o procesos democráticos con los que podemos alcanzar ese bienestar del que usted hablaba. Pues mire, yo quiero hablar a la ciudadanía, pero especialmente hablar a las jóvenes y a los jóvenes, porque ahora las tentaciones precisamente las tentaciones autoritarias o las tentaciones del recurso a la violencia existen. Y para quienes vivimos el conflicto armado interno de un poco más de 36 años,
yo les digo, no, no hay nada. No hay nada que valga la pena para retornar a ese pasado en que 200,000 personas fueron víctimas de esos gobiernos autoritarios, en que muchos todavía buscamos a nuestros familiares. Yo todavía no sé dónde quedó mi hermano que fue secuestrado a los 19 años, o mi sobrina que fue asesinada, o mi sobrino que también fue secuestrado y después asesinado. Ese tipo de cosas no tienen que volver a ocurrir, y solo la democracia permite que no se llegue a esos extremos, porque la sociedad nunca sería capaz de estar de acuerdo con que haya una masacre, haya una violencia de tales niveles. La seguridad sí, pero en democracia también es posible la seguridad. Guatemala es un país único. Estamos en un continente en el que hablamos el mismo idioma, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Brasil del otro lado. Pero ¿qué nos hace diferentes, según usted, al resto de naciones? A Guatemala. ¿Sí? Mire, para mí, primero lo que nos hace ver la ubicación privilegiada en el mundo. Estamos en la cintura de América, con 2 océanos, con creo que somos el país, no sé si el 7º, con la mayor biodiversidad del planeta, irrigado completamente el país por tantos ríos, con tantos recursos naturales, esa biodiversidad. Pero además esa diversidad sociocultural, es que además no todos los países tienen la biodiversidad que nosotros tenemos desde el punto de vista de su población, los pueblos que conformamos Guatemala, el pueblo maya, garífuna, xinca, el pueblo mestizo, que tenemos nuestra identidad cada uno y que tenemos valores, que tenemos una cultura milenaria con el cero, con los descubrimientos que ahora se están haciendo con esta tecnología LiDAR, que se ha descubierto la magnitud y la extensión de lo que era realmente un protoimperio maya, ¿verdad? Usted, una académica, una mujer comprometida, ¿en qué hemos fallado, en que no hemos logrado erradicar temas como la pobreza, la desnutrición, la exclusión? ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde cometimos los errores como sociedad para tener la que en este momento tenemos? Precisamente por lo que usted decía de que pues soy una persona académica también. Un pensador, un filósofo social catalán, decía que la gobernabilidad democrática depende de 3 grandes factores. Uno es la gobernanza, o sea, las reglas que existen en un determinado sistema, los procedimientos, las instituciones, que deben ser democráticas. Un segundo nivel es que debe haber actores sociales dispuestos a ponerse de acuerdo, dispuestos a poner lo mejor de sus capacidades al servicio de su sociedad. Y tercero, tiene que haber también las condiciones socioeconómicas de desarrollo que puedan generar. Entonces, que entre las reglas, que es el Estado de Derecho, ¿verdad? Las reglas que sean aplicables para todos, los actores dispuestos a alcanzar acuerdos y la posibilidad de agendas en común. Solo así podemos hacerlo, porque en toda sociedad existen personas pobres. La diferencia en nuestras sociedades es que es muy abismal. La diferencia entre quienes no tienen nada y quienes tienen mucho. Y es una gran mayoría. Quien no tiene nada, quien no tiene trabajo, quien no tiene medios de vida, quien no tiene acceso a la educación o la salud. Entonces, si esos actores transformacionales, le llama este autor, están dispuestos a alcanzar acuerdos, entonces cada quien pondremos lo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Los empresarios le brindarán oportunidades de trabajo, invertirán, pero también en condiciones de trabajo digno, con garantías sociales, ¿verdad? Y quienes producen lo harán también. Y quienes tenemos un trabajo más intelectual o más político, pues contribuiremos también.
usted tiene toda una experiencia parlamentaria. ¿Usted me podría decir qué diferencia hay entre aquel Congreso que usted presidió y el actual? Pues yo diría es el sistema de reclutamiento de quienes llegan al Congreso, porque antes eran partidos políticos ideológicos, con un proyecto de sociedad, con esa capacidad de plantearle a la sociedad. Nosotros planteamos el cambio de la sociedad en este sentido, o creemos que la sociedad está bien y se debe conservar de esta otra manera. Pero cuando los partidos dejaron de tener un proyecto político, de ser ideológicos, entonces ya no reclutaban a personas para formarlas en ese proyecto. Claro que no estoy diciendo que sea general, hay excepciones, ¿verdad? Y entonces mucha gente más bien vio el llegar al Congreso no necesariamente como una posibilidad de implementar un proyecto político, ¿verdad? Entonces esa sí es la diferencia, que el sistema de partidos, que era el que nutría la formación del Congreso, es diferente ahora. Lo que sí es evidente es que las mujeres se han logrado tener más presencia en los diversos partidos políticos, y eso habría que dirigirse a usted como parte de haber logrado esa apertura. Pues mire, yo de verdad veo con mucha alegría realmente la mayor presencia de las mujeres en todos los campos. Cabalmente ayer estaba escuchando un anuncio de una empresa en donde una señora decía que antes no se consideraba que una mujer pudiera manejar un tractor, una recolectora de vegetales, y que ahora ella, que había tenido la oportunidad de hacer, se sentía muy orgullosa de eso, de haberle abierto la brecha a otras mujeres para que trabajen en la industria, no solo para empacar, no solo para contar o para escoger la fruta, qué sé yo, sino para diferentes posiciones, ¿verdad? O mujeres mecánicas, en fin. A mí me da muchísimo gusto que esta nueva generación de mujeres ya se quite esos obstáculos que a veces no están solo afuera, sino también están en nuestra mente y en nuestro corazón. Que se vaya quitando esos prejuicios, esos estereotipos, pero que además haya también una mayor apertura de la sociedad a la participación de las mujeres. ¿Cómo percibe hoy usted el mundo? Yo lo percibo con mucha esperanza, fíjese. Hay tanta gente que entra ¿cómo le dijera yo? Entra en negación o entra en un pesimismo y no ve horizontes, o dice que los jóvenes de ahora, porque son más tecnológicos que nosotros, que está como degenerando la cultura, etcétera. No, yo lo veo como transiciones. A veces tenemos que pasar transiciones en que las viejas generaciones no nos acostumbramos al mundo nuevo, pero que ese mundo nuevo va a ser mejor para la humanidad, ¿verdad? ¿Qué significan las guerras para los países? Para mí es lo peor que le puede suceder a una sociedad, la guerra, porque la guerra es la negación de la capacidad del espíritu y del corazón de amar al prójimo, y de la cabeza de encontrar fórmulas que no lleven hacia la destrucción del adversario, el oponente o el enemigo, como le quieran llamar. Yo creo que la guerra es la peor desgracia para la humanidad. Las miradas del día de hoy en relación a las miradas hacia atrás, hay un actor que hoy está presente y es el tema del narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted, la presencia de este tema en la política? Pues mire, yo creo que es una amenaza que no supimos identificar oportunamente y avisorar la magnitud de esa amenaza, la magnitud que esa amenaza tendría para el país, para nuestra sociedad. Creo que no lo vimos, estaba demasiado lejos en ese tiempo, pues solo se oía que en algunos países de América del Sur había producción de determinadas sustancias y que llegaban a los grandes mercados, pero acá no, ¿verdad? No lo vimos, en la Constituyente no lo vimos, pero en los acuerdos de paz tampoco. En los acuerdos de paz no se identificó al narcotráfico y al crimen organizado como una amenaza, y solo se pensó en tener una sociedad que tuviese menos mecanismos de seguridad, digámoslo así,
y más libertad, más oportunidades, etcétera. Lo cual es una muy buena aspiración, pero yo creo que aparte de que tenemos que tener esas aspiraciones, llamémosle así, idealistas, tenemos que tener puestos los pies en la tierra y saber que también hay mal en el mundo, ¿verdad? No solo hay bien en el mundo, también hay mal en el mundo y también hay amenazas a la vida, a la seguridad, a la propia libertad de las personas. ¿Qué es lo más difícil de llegar al gobierno de Guatemala? Y, o sea, lo que le quiero preguntar es, ¿qué es lo más difícil de gobernar en un país como el nuestro? Pues, a ver, yo creo que precisamente por eso de que no supimos ver esas amenazas que no son solo el narcotráfico, desde luego hay otras amenazas, ¿verdad? Los estados, el aparato estatal cada vez tiene menor espacio para desarrollar aquello que se proponga. Hay muchos lugares a donde el Estado no llega y porque están controlados por el crimen organizado, por el narcotráfico. Hay ahora toda esta diversificación de la trata de las personas, de las nuevas formas de esclavitud. Cabalmente hoy veo en un medio de niños que los descubrieron en Estados Unidos en una gran empresa, haciendo un trabajo que no es en condiciones dignas, y además trabajando a una edad en que no deberían estar trabajando, ¿verdad? Entonces todas estas amenazas, como no las vimos los estados, realmente creo yo que les cuesta muchísimo más prepararse para enfrentarlas, para tener toda la cobertura territorial con los bienes y los servicios que la población necesita y para conseguir también la adhesión de la población a la ley, porque hay regiones en donde probablemente la gente no responde a la ley nacional, sino a la ley que imponen estos grupos. ¿Qué más la frustró a usted en esa época de participar como política? Ay, es difícil, fíjese, porque yo soy una persona que muy difícilmente se enoja y muy difícilmente se frustra. Entonces me cuesta mucho encontrar algo que me haya causado un nivel de frustración que me paralizara o que me hiciera daño, pero quizás sí me frustraba esa incapacidad de los actores de ponernos de acuerdo. Sí, mire, tuvimos un maestro, nosotros los demócratas cristianos, que se llamaba Aristides Calvani y que quedó enterrado en Petén, en un viaje en que él quería conocer la civilización maya porque le llamaba poderosamente la atención. Al día siguiente de la toma de posesión de Vinicio Cerezo, su avión se cayó y pereció casi toda su familia, pero él había sido un canciller en Venezuela, era nuestro gran maestro y él nos decía, por un lado, que debe haber amistad cívica, o sea, que uno puede tener como adversario a otro político, a cualquier otro, pero que eso no lo debe llevar a odiar o a tratar de destruir a la persona ni a la institución que representa, que fuera de ese campo en que es lícito, es necesario y además es bueno contraponer puntos de vista, debatir, oponerse con los argumentos, pero que fuera de eso, como sucede en el deporte, debería haber amistad cívica, ¿verdad? No somos enemigos personales, somos adversarios políticos o contendientes por el favor electoral. Y otra cosa que él nos decía era que había que ponerle mucha atención a los detalles, a las cosas pequeñas y a las cosas grandes, porque las cosas de en medio se resolvían solas. Y muchas veces en esos detalles, en ese empecinamiento a veces que los seres humanos tenemos de que tenemos la razón y que la imponemos, no nos damos cuenta que hay todo un universo de posibilidades que incluso nos podrían permitir poner nuestro punto de vista y que fuese también tomado en consideración. Siempre ser político ha ido en descrédito. Exacto. Y lo que yo he observado a través de mi propia existencia es de que la gente honesta que en el pasado participaba en la política, el día de hoy hay como menos interés de
hombres y mujeres honestos de participar en política. Sin embargo, sí he visto que por lo menos hay nuevos partidos políticos con nuevas presencias que están tratando de aportar desde la honestidad en un sistema que se corrompió. ¿Cómo hacer para que la gente honesta regrese a participar? Bueno, se dice mucho esto, lo que pasa es que cuesta un poco internalizarlo, es decir, que las personas sientan la posibilidad, que vean que sí existe la posibilidad de cambiar desde adentro. Porque desde fuera lo único que podemos hacer es tirar piedras sobre el techo, ¿verdad? Pero no vamos nosotros a cambiar lo que está adentro de esa casa que es nuestra sociedad. Entonces tenemos que entrar a la casa, tenemos que estar ahí, pero también tenemos que estar dispuestos a correr riesgos, a que fácil no es. Ahora, yo quiero que porque yo soy muy linda, muy buena onda, que me vean, a mí venga usted, partido político, me diga, mire por favor, venga, sea nuestro candidato, sea nuestro gobernante. No, o sea, yo tengo que tener interés y tengo que estar dispuesta o dispuesto a trabajar, y a que fácil no va a ser, ya que la lucha del poder es lucha del poder. Por eso se dice que la guerra es la continuación de la política, porque la política es una guerra solo que por medios racionales y pacíficos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le ha llenado a usted de satisfacción en su vida? Mire, aparte de lo que a toda mujer nos llena, que es la maternidad, la que son mis hijos, mi hija, mi hijo, que es lo que más en el mundo llena a cualquier mujer. A mí lo que más me ha llenado es la posibilidad de estar en contacto con la gente. De verdad, mire, yo disfruto, porque doy clase todavía en la universidad, estar con mis alumnos, compartir, en tratar de entenderlos. Y cuando estaba en la política, ir a cualquier rincón del país, ir a los mercados, es una de las cosas que más me gusta, ir al mercado y conversar con la gente, escucharla y ponerme en sus zapatos. O cuando va uno en el transporte, escuchar lo que la gente dice y cómo son las vidas. Es que es fascinante la vida de la sociedad. Eso es lo que a mí más me ha llenado de todo lo que he hecho, estar cerca de la gente, compartir con la gente. ¿Qué clases da en la universidad? Mire, he trabajado con ciencias políticas en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Landívar, he trabajado también, he dado básicamente en ciencias políticas y en derecho, porque yo me formé originalmente como abogada y luego estudié ciencias políticas. En la Panamericana, por cierto, trabajé en una maestría para periodistas sobre la comunicación parlamentaria, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta muchísimo, he dado análisis político en derecho constitucional, derecho internacional, derecho de los pueblos indígenas, porque también hice un curso sobre derecho de los pueblos indígenas. Y del lado, digamos, como le digo, ya en la Panamericana trabajé con colegas suyos, con periodistas que estaban haciendo una maestría. Y pues eso es lo que son cursos todos vinculados a lo social o lo político. ¿Cómo soñó usted Guatemala y hasta dónde como sociedad llegamos ahí a ese sueño que usted tuvo o que tiene? Sí, todavía lo tengo, claro que sí. Fíjese que, bueno, cuando era niña nunca me imaginé lo que iba a ser mi vida. Yo precisamente con todo lo que nos decían, me preparaba para ser ama de casa, para ser una persona útil a la sociedad, eso sí, porque siempre, como le digo, desde los 8 años ya tenía ese sentido de servicio. Pero no me imaginé las responsabilidades que iba a tener o a dónde iba a llegar. Pero para mi país, yo me acuerdo que eso sí, estudié en el asilo Santa María. Y sí, y como era así toda inquieta, me pidieron que diera el discurso de graduación de 6º año primaria de mi grado. Y desde esa época yo me sé qué clase de Guatemala quería y cómo nosotras, en ese tiempo niñas de 12 años o 11, 12 años, íbamos a contribuir a que nuestra Guatemala fuera mejor. Y yo me imaginaba una Guatemala, y me la sigo imaginando, una Guatemala que su enorme riqueza es su diversidad, y que en esa riqueza, en la capacidad de compatibilizar esas diversidades, está el destino de Guatemala. Así lo veo yo. Que todavía tenemos esperanza. Yo sí.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo sé que a veces uno dice, usted podría dar un consejo, pero más que eso es, ¿qué le puede decir usted a los jóvenes que en esta oportunidad están buscando un partido político para expresarse y para manifestarse? Bueno, primero que se empadronen, porque todavía tenemos hasta el 24 de marzo para empadronarse aquellos y aquellas que no se han empadronado. Hay casi en todos los centros comerciales, ya hay lugares ahora para votar, para empadronarse, que es muy importante porque hay casi 2 millones de jóvenes que no se han empadronado. Bueno, esa es la primera cosa, porque si no están empadronados no van a poder votar. Luego, que más que escuchar lo que dicen, vean lo que han hecho, lo que hacen. O sea, el candidato o la candidata me puede presentar el mundo en rosa, pero ¿qué ha hecho esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué está haciendo actualmente o qué ha hecho recientemente para el país o para mi departamento o para mi comunidad? Yo creo que, como dice, la mejor manera de decir es hacer, y que a eso le pongan la atención los jóvenes. ¿Quisiera usted un último mensaje a nuestras audiencias? Pues primero es que tengo que agradecerle a usted. Usted sabe cuánto le aprecio, le respeto. Conozco de su trayectoria como periodista respetable, cabal, íntegro, por una parte. Y por otra parte agradecerle también a quienes nos ven y escuchan, y decirles, como decía Fito Páez, ¿quién dice que todo está perdido? Si yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también, gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Primero agradezco a aquellos que tienen un medio de comunicación, que tienen una empresa de cable y que están permitiendo que sus audiencias tengan la posibilidad de ver y escuchar a hombres y mujeres guatemaltecos que han dedicado su vida en la búsqueda de un mejor destino para todos. De verdad, siempre voy a ser un agradecido de esta oportunidad, de esta ventana que han abierto, que me permite, pues como en esta ocasión con la licenciada Catalina Soberanis, conocer su vida, su aporte, lo que piensa, y que también nos enriquezca a ustedes y a mí para saber que en Guatemala hay gente muy valiosa. Que tengan un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.